eficaz. Solamente recordar algunas cosas que dije en la mañana, aquí están los conflictos de interés. Fíjese que esto que es interesante, que si bien entre 2013 y 2017, refleja nuestra realidad, la realidad latinoamericana, y ustedes ven el alto porcentaje de pacientes, más del 60-70% de pacientes que entre ese periodo de tiempo estaba con efavirenz como tercera droga, y con muy poco ustedes ven aquí raltegravir, que era el primero que llegó, que ha ido progresivamente aumentando el uso de la integrasa, y si uno lo mira desagregado en el tiempo, ustedes ven que efavirenz ha sido y es todavía una droga importante de uso en distintos países latinoamericanos, lo que explica todavía las altas tasas de fracaso virológico y también de fracaso con múltiples mutaciones, IMDR o multidrug resistance. Fíjense, vimos que esto ha ido, el uso y el aumento de la eficacia, de la adherencia, de la conveniencia, seguridad y tolerabilidad por las nuevas drogas ha favorecido, y eso ha hecho que hoy día, como lo dijimos inicialmente, haya alternativas terapéuticas que se reduce el impacto en el fracaso virológico con drogas mucho más potentes y con mayor barrera genética, y además de las drogas clásicas que están puestas acá, agregué, que no estaba en la mañana, en color lila, las nuevas familias, como los inhibidores de la maduración, los inhibidores de la translocación de la transcriptasa reversa, como es el caso de islatravir, inhibidores de la cápside, como el lenacapavir, y también los BNAbs, o anticuerpos monoclonales humanizados. Solamente recordar de lo que hemos visto a través de los distintos casos, recordar que la multiresistencia en pacientes altamente experimentados en la transcriptasa reversa se da por este caso, por la acumulación de mutaciones TAM, que se da la STAM1 y la STAM2, ahí están nuevamente la M41L, el E210W y la T215FOY. Y la STAM2, la D67N, la K70R y la K219QOE. O también a veces por el complejo de la Q151M, que compromete al grupo completo, pero salvo al tenofovir, y la inserción del codón 69, que afecta a toda la transcriptasa reversa. Y la mutación K65R, que como ya sabemos, se selecciona por el uso del tenofovir, pero también puede ser por el uso de la abacavir y da resistencia completa, pero respeta a la ZT, al que le da hipersusceptibilidad. En los no nucleosídicos también vimos que también la multiresistencia es fácil que se dé con los de primera generación, efavirenz y rilpivirina, y nevirapina, por la aparición de específicamente la K103N y la Y181C, que le da un score muy importante también de peso para comprometer a la etravirina, que se encuentra allá. ¿No se está viendo esto? Ahí, sí. Y ahí ustedes ven que si bien tiene una barrera genética mayor, se compromete cuando se suman ciertas mutaciones que ya revisamos. Pero idoravirina, que tiene un perfil totalmente distinto de resistencia, tiene por los estudios Drive Ahead y Drive Forward, que son para pacientes naive y pacientes en switch, también es una droga que por su potencia, o sea, barrera virológica y barrera genética, tiene un perfil totalmente distinto al de rilpivirina y etravirina, porque las mutaciones que están asociadas principalmente va por la vía de la B106M o A, y no se compromete por las otras mutaciones que afectan a rilpivirina o a etravirina. En el caso de darunavir, como ven ustedes, es la droga que por excelencia tiene una alta barrera genética y requiere que se acumulen muchas mutaciones, pero principalmente las que tienen un peso específico mucho mayor es la I50B, la L76B, la I54M y la I84B. Pero requiere que se acumulen varias mutaciones, y por eso esta droga siempre está sí o sí acompañando los esquemas de rescate. Y en el caso de los inhibidores de integrasa de segunda generación, dolutegravir y bictegravir son las que llevan la delantera en términos de una mayor barrera genética. Y ustedes ven que se requiere que se acumulen varias mutaciones, porque una sola mutación, como se ve acá, no compromete y tiene un fold change que permite el uso de la droga. No obstante, cuando se acumulan mutaciones de alto peso específico, como el caso, por ejemplo, de la Q148H más la G140S, compromete de manera importante y ya compromete a los de segunda generación, y ahí normalmente requerimos utilizar dolutegravir en dosis de segunda, de doble dosis. Y también recordar que si bien bictegravir
tiene una alta barrera genética, no está posicionado en estudios de rescate. Y aquí está un poco lo que acabo de decir, que los estudios de tanto NAIVE como de SWITCH, que son los 1844, 1489 y 1490, los dos de abajo están estudios en mujeres y también en adolescentes y en niños. En ninguno de ellos hubo desarrollo de resistencia en ninguna de las ramas. Y en vida real, que es la cohorte Big Star, ustedes pueden ver que además TN, la cohorte naive y la cohorte experimentada, tanto a 3 como a 6 meses, muestra una eficacia sobre un 80% y 90% cuando se considera menos de 200 copias. Y lo interesante es que pacientes que retrospectivamente en esta cohorte Big Star tenían, por ejemplo, la mutación M184B o la K65R e incluso la G140S de la integrasa, mostraban eficacias sobre un 90%. De tal manera de que no tuvieron impacto en la eficacia. Y por eso explica que no haya resistencia en estos estudios. Y lo mismo ocurre con dolutegravir. Los estudios que están con dolutegravir, la lamivudina, en vida real, como este caso, que lo habíamos visto al comienzo, en la alta barrera virológica que vimos que disminuye dolutegravir, ¿se recuerdan? 2.46 logaritmos en estudio, por eso la alta potencia que tiene. Ven ustedes que no hubo desarrollo de resistencia en ninguna de las ramas en vida real, y también en las cohortes de switch tampoco hubo desarrollo de mutaciones de resistencia, aun cuando la mutación M184B retrospectivamente fue analizada. Y la alta robustez que tiene y la alta barrera genética de dolutegravir, bictegravir y darunavir, ritonavir, se suma también la alta robustez del bictegravir y raltegravir como inhibidores de la integrasa. Ahora, ¿cómo construimos un esquema de fracaso virológico a múltiples familias? ¿Ya? Primero, la pregunta es en estos regímenes a múltiples drogas. ¿Cuántas drogas y qué drogas usar? Tenemos entonces, en lo posible, 2 a 3 drogas activas en la actual terapia, de acuerdo al historial genotípico. Recuerden ustedes que siempre hay que mirar los genotipos anteriores de las mutaciones, porque no se pueden olvidar, porque aunque no aparezcan en el último genotipo, siempre están archivadas, ¿ya? Disponibles los nuevos antirretrovirales de segunda generación, y con una mayor barrera genética y nuevas familias, ¿ya? Ahora, tal como lo vimos, es importante ver que los esquemas de 2 y 3 drogas activas son los que efectivamente muestran mejor sobrevida y menor progresión a SIDA. Ya lo vimos también al comienzo, la validación con más de un 70% de eficacia en las drogas estudiadas para rescate, como es el caso de darunavir, de etravirina, raltegravir inicialmente y maraviroc para los estudios Motivate, cuando van bien acompañados. Esto ya lo presentó la doctora Celi, solamente para recordarles, porque aquí fue bien importante, esto provocó un impacto relevante, esto se presentó incluso el seguimiento a 96 semanas en Sudáfrica hace ya bastante tiempo, en el Congreso de AIDS, pero el resultado de estos estudios, que eran pacientes multi-experimentados, pero que no tenían resistencia a ninguna de estas 3 drogas, ni a darunavir, ni a etravirina, ni raltegravir, se comportaron como los resultados de pacientes naive, y por eso se les llamó nuevos naive, por el resultado de eficacia de 90% a largo plazo. Esto es muy interesante y muy importante porque esto, bueno, fue publicado en el Lancet el año 2017, pero muestra el hecho importante de reciclar análogo nucleosa incluso frente a extensa resistencia. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando de 144 semanas. Y todo esquema de segunda línea a falla de 2 analogonucleósidos más un inhibidor no nucleosídico, más de 1.200 pacientes. Ustedes fíjense que cualquiera sea el caso, el inhibidor de proteasa, que es darunavir, acompañado de raltegravir, muestra resultados comparables de no inferioridad a los, ya sea con 1, 2 o 3 no nucleosídicos, aunque no tenga efecto. Ustedes ven aquí que incluso en azul está el inhibidor de proteasa acompañado con un nucleosídico que estaban inactivos de acuerdo a genotipo. De tal manera que siempre es una alternativa a considerar por el efecto residual
la actividad residual que tienen los agentes, los NRTI. La monoterapia es algo que no, ya se demostró que eso no sirve. Recuerden ustedes los estudios Ernest, que eso ya quedó descartado. No hay ningún estudio que muestre monoterapia eficaz. El estudio Viking 3, que también es algo antiguo, también demostró el uso de dolutegravir en doble dosis en pacientes previamente tratados con raltegravir y elvitegravir, y ustedes ven la alta barrera genética incluso cuando está la Q148, que es la más potente, ya sea H, K o R, acompañada con una o dos mutaciones importantes, de tal manera de que esta también es una herramienta importante a considerar en los pacientes altamente experimentados. El estudio DEFT. Este estudio también es bien importante porque de alguna manera nos refleja, viene a validar el hecho de reciclar dos análogos nucleósidos con darunavir-ritonavir o con dolutegravir, o compararlo con la terapia dual de dolutegravir con darunavir-ritonavir. Este estudio, como les había dicho, se está haciendo en Latinoamérica, también en Asia, en Europa, y se ha tardado un poco en tener resultados porque ha costado reclutar pacientes de la pandemia, pero muy probablemente a lo mejor vamos a tener alguna novedad ahora en Glasgow la próxima semana o probablemente en CROI el próximo año. Y esto también es interesante. Este es el estudio que fue presentado en Montreal, y es aquí el switch a Victegravir con TAF y emtricitabina más doravirina en pacientes altamente experimentados, que se hizo el switch de pacientes que estaban con la combinación con TAF, rilpivirina y con emtricitabina, conocido como ODEF6, ¿cierto? Más dolutegravir, y se hizo el switch, pacientes que estaban virológicamente suprimidos, no estaban fracasando, pero venían de estar fracasados y se hizo el switch a Biktarvy más doravirina, y aquí lo interesante es que se mantuvo en el tiempo, a 48 semanas, la eficacia, y además hubo cambios que no hubo impacto en efectos adversos, ni en la pérdida de densidad mineral ósea, en el trastorno del sueño, y ¿cómo se llama? No hubo interacciones con drogas entre Victegravir y doravirina, porque es una de las cosas, como lo señaló Carlos en algún momento, la interacción que puede tener Victegravir con otros antirretrovirales. Sin embargo, este es un primer estudio, un primer avance que muestra que podría ser una alternativa a considerar. Y las nuevas drogas, ¿qué tenemos de lo que viene y de lo que podemos utilizar en estos pacientes altamente experimentados? Vimos el universo de entrada, y está el Ivalizumab, que si bien no lo tenemos en Chile, no lo vamos a tener, una droga muy cara y que tiene sus ciertas complejidades, un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD4, pero Fostemsavir sí. Y Fostemsavir es una droga altamente potente sobre pacientes muy resistentes, y en ese sentido, aquí está esto que le había mostrado un poco en la mañana. Fostemsavir no es una droga activa por sí sola, debe ser metabolizada por las fosfatasas alcalinas en el lumen intestinal, y la droga activa se llama Temsavir. Y el Temsavir va a actuar directamente bloqueando la unión de la glicoproteína 120 con la molécula CD4, bloqueando el attachment, ¿ya? Pero además aquí hay una cosa muy interesante del punto de vista inmunológico, porque se vio que tiene una acción independiente de este mecanismo, y es el siguiente. Fíjense que recuerden ustedes que la glicoproteína 120 puede circular en el plasma y se une a células CD4 que no están infectadas, opsonizándolas. Y eso determina que las células natural killer pueden, por mecanismo de ADCC o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, destruir estas células. Es decir, se promueve la destrucción de linfocitos TCD4 que no están infectados. Pero el Temsavir previene esto. ¿Saben por qué? Porque esta glicoproteína 120 soluble se puede unir al Temsavir, previniendo esta opsonización y destrucción por célula natural killer. Y además se demostró este otro efecto, que la glicoproteína 120 soluble es capaz de activar los monocitos y liberación de interleuquina 10, que produce alteraciones y empeoramiento del sistema inmune, y además esta unión impide o bloquea este efecto. Entonces nos encontramos con una droga como el Temsavir que puede bloquear la unión, el attachment, un mecanismo virológico, pero también un mecanismo inmunológico que favorece o
previene la destrucción y empeoramiento del sistema inmune. Y el estudio que validó el uso de fostemsavir, aprobado por la FDA y por la EMA en Europa, y se encuentra aprobado en algunos países, en nuestro país también está aprobado y entiendo que va a estar disponible a partir del próximo año. Se llama Rukobia, fostemsavir. El estudio es el BRIGHT y hay dos cohortes, una cohorte randomizada y una cohorte no randomizada, básicamente determinada por la posibilidad de poder construir un esquema con 2 o 3 drogas activas versus pacientes que ya no tenían ninguna opción, por así resumirlo. Y aquí lo importante es ver que eran pacientes, fíjense, altamente experimentados, que habían usado toda la familia y tenían múltiples resistencias. Y ustedes ven aquí al lado, al fondo, allá a mano izquierda, cómo la cohorte randomizada, el 80% más o menos se podía construir un esquema, o sea, una cohorte con la cohorte no randomizada, el 80% no tenía ninguna posibilidad, tenía 0 score, o sea, solamente prácticamente estaba con una monoterapia con fostemsavir. Y la cohorte randomizada, por lo menos el 50% se podía hacer con una droga y el 40% con 2 drogas. Ahora, lo interesante de esto fueron los resultados preliminares, que esto fue publicado inicialmente a las 96 semanas, en el IAS 2019, y ustedes ven que la eficacia llegó a ser un 60% y estamos considerando pacientes multiexperimentados y fueron cargas virales de menos de 40 copias. El 60% en la cohorte randomizada y 37% en la cohorte no randomizada. Y esto se presentó, y aquí es lo interesante, y aquí es importante que lo hablábamos hace poco rato con la doctora Chaín, también a veces el uso de dolutegravir cuando hay mutaciones de resistencia importantes. Y fíjese que aquí ustedes ven cómo en esta cohorte, cuando ven ustedes el acompañamiento de fostemsavir en pacientes que tenían múltiple resistencia, incluyendo la integrasa, fíjense que dolutegravir usado en dosis de doble dosis llegaba a tener una eficacia de 65%. Las drogas que mejor acompañaron a fostemsavir fueron dolutegravir en doble o dosis simple, darunavir, etravirina. Y aquí ustedes ven cómo también el impacto en recuento de CD4, o sea, pacientes multiexperimentados que presentaron un recuento de CD4 importante, más de 200 células en la cohorte randomizada y alrededor de 100 células en los pacientes no randomizadas. Y si miramos lo que ha pasado, esto fue ya bastante reciente, les cuento que esto fue presentado en Montreal en el AIDS 2022 para ver 240 semanas, 5 años de seguimiento del estudio BRIGHT, y ustedes vean las eficacias sostenidas y mantenidas. Vimos inicialmente 62%, pero mire, llegó a ser un 82% de eficacia en la cohorte randomizada en estos pacientes multiexperimentados. O sea, esta es una alternativa realmente muy interesante, muy atractiva en pacientes multiexperimentados. Otra de las alternativas de las drogas nuevas es el lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside, y como ven ustedes, ya les dije en la mañana que tenía un triple mecanismo de acción en estos puntos del ciclo viral. Y el estudio, que si bien es preliminar, pero ya muestra resultados muy interesantes, el estudio Capella, que también tiene una cohorte randomizada y una cohorte no randomizada, básicamente por las mismas razones de poder construir un esquema con 2 o 3 drogas activas versus a no tener, o tener una o no tener muchas opciones de construir un OBR, un régimen optimizado. Y aquí hubo inicialmente una monoterapia funcional con lenacapavir, oral, y posteriormente a los 14 días pasar a una terapia de mantención con lenacapavir subcutáneo, escúcheme, cada 6 meses, más el régimen optimizado por 52 semanas. Fíjense que esto es bien interesante. Ustedes vean aquí que ya hubo resultados interesantes. Estamos hablando de que si bien son N pequeños, como ven ustedes, de 20, 30 pacientes, lo interesante es ver los resultados. Fíjense que considerando cargas virales menos de 50 o menos de 200 copias, las eficacias fueron de 80 sobre 81, 86% a 26 semanas, y 83 y 86% a 52 semanas.
Esto fue presentado el día 2021 y ahora en el CROI 2022, de tal manera de que esta es una alternativa interesante y además vean cuando va bien acompañado el lenacapavir en pacientes multiexperimentados, o sea que tiene más de dos opciones, un score de 2, puede llegar a tener una eficacia sobre un 90%. Todavía no se conoce mucho sobre la resistencia a la lenacapavir, pero se sabe que es baja y esto también fue presentado recientemente en Montreal en el AIDS 2022 y aquí ven la resistencia básicamente se encontró en esta, estamos hablando también de una cohorte pequeña, ¿cierto? A la semana 54 hubo 2 de 157 pacientes, es decir, un 1,3% de resistencia y que todavía está en estudio, por supuesto, pero está asociada a dos mutaciones, la Q97H, 67H, perdón, y la M66I de la cápside. Otra droga es islatravir, que es un inhibidor de la transcriptasa, de la translocación de la transcriptasa reversa y que tiene una alta vida media, que requiere la fosforilación por las quinasas celulares, que tiene entre 78 a 128 horas de vida media intracelular. Y esta droga también es altamente activa, si bien hubo un stop en cuanto a observarla por una disminución de los CD4. Los estudios siguieron avanzando tanto en pacientes naive como switch y como en pacientes en resistencia, en fracaso. Y tiene ese doble mecanismo de acción como inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa y como terminador de cadena. Y aquí ven ustedes la potencia frente a las distintas cepas con distintas mutaciones. Ustedes ven que islatravir es 10 veces más potente que el TAF, 100 veces más potente que la ZT y 1000 veces más potente que la damibudina. Y islatravir doravirina está siendo estudiado en distintos centros, también en Chile, la doctora Chaín y también en mi centro estamos avanzando en distintos estudios naive y también en pacientes en switch, pero también se está estudiando en fracaso. Y la verdad es que avanzado bastante, se estableció y se aprobó recientemente por la FDA el uso de islatravir en dosis de 0,25 y aquí está el esquema para pacientes altamente experimentados. ¿Qué hice? Apreté ahí. Un inhibidor de la maduración, que tiene un número, ese número todavía no tiene un nombre, pero recuerden ustedes que la poliproteína GAG, que está acá, normalmente es clivado a este nivel, a nivel de la P24 y la SP1, por parte de la proteasa para formar virus maduros. Y este inhibidor bloquea ese punto, formando virus inmaduros. Se está avanzando también con este inhibidor de la maduración, pero recién en partes muy iniciales para establecer las dosis, una parte 1, la dosis máxima y mínima, y dosis intermedias. Lo interesante solamente es mostrar que ya se está viendo la alta potencia que tiene esta droga, que es capaz de en 10 días prácticamente disminuir más de 2 logaritmos en la carga viral. De tal manera que de eso vamos a ir sabiendo. Y vamos terminando con esto, que son los anticuerpos monoclonales humanizados, que están dirigidos principalmente, son de amplio espectro y están dirigidos contra la glicoproteína 120. Principalmente, hay como ustedes ven distintas regiones, pero principalmente los más estudiados son los de CD4 Binding Site, y ahí hay varios, como ven ustedes el BRC01, el C07, el NLS06, etcétera. Pero aquí lo interesante es ver el amplio espectro y que son una nueva clase que por un lado actúa neutralizando a los viriones, pero también estimulando al sistema inmunológico y que están siendo estudiados para tratamiento, para prevención en PrEP y también en cura, que se está avanzando como una terapia combinada integral con otros antirretrovirales. Entonces, como les decía, estos VNABs, que por la fracción FAB de las inmunoglobulinas, se une al virus, pero la fracción FC, que es la fracción efectora, se une a las células, activa el complemento por la vía clásica, se une a las células efectoras, promoviendo, por un lado, la activación de la inmunidad específica y, por otro lado, esta neutralización. O sea, tiene un doble mecanismo de acción muy interesante, muy atractivo,
la neutralización, como les dije antes, y esta estimulación estimular la inmunidad adaptativa, que es fundamental para poder controlar al virus. Entonces, por un lado, estos anticuerpos monoclonales humanizados producen la neutralización por la fracción FAB de las inmunoglobulinas, pero por otro lado, por la fracción FC, la fracción efectora, pueden activar el sistema inmune adaptativo, la respuesta específica, particularmente la respuesta por linfocitos TCD8, y eso es muy importante para poder controlar, y por eso que están siendo estudiados en tratamiento, en PrEP y en cura. Aquí está un ejemplo de ello, que es el N6LS, que es de amplio espectro porque está dirigido por este CD4 Binding Site, que tiene un amplio, fíjense ustedes que tiene un 97% de cobertura de las distintas cepas, lo que tiene un amplio espectro, y eso es muy interesante porque nos permite tener una mayor cobertura de estos anticuerpos monoclonales humanizados. Bueno, y termino con esta slide para decirles en suma. Entonces, opciones de terapia en pacientes multiexperimentados. De los antirretrovirales actuales, nunca olvidar que podemos reciclar los análogos nucleócidos, porque siempre queda una actividad residual y que han demostrado estudios a 5 años de seguimiento que pueden tener una acción importante. Segundo, de los no nucleosídicos, etravirina es el único de los no nucleosídicos que fue estudiado exclusivamente en fracaso. Y ya hemos visto y revisado a lo largo de esta jornada el score genotípico y la relevancia que puede tener esta droga. Doravirina, que es un agente no nucleosídico de segunda generación que tiene un impacto importante porque va por una vía distinta de resistencia y que tiene una potencia mayor. Darunavir como el único inhibidor de la proteasa, que tiene una mayor barrera genética y que, como hemos visto, generalmente va acompañando a todos los esquemas de rescate en todas las guías internacionales y en todas las guías en general. De los inhibidores de integrasa, si bien raltegravir puede también ser una alternativa, y hay estudios como el estudio TRIO, hay varios estudios que han estudiado raltegravir y segunda línea, dolutegravir representa el inhibidor de la integrasa importante en esquemas de rescate por la alta potencia y porque además está solo, digamos que no va solamente coformulado. De los inhibidores de entrada, enfuvirtide, que es el Fusion OT20, también es una alternativa, la usamos poco por todas las restricciones que ya sabemos. Maraviroc, que tiene la restricción, pero también hay estudios que son los Motivate y puede ser una alternativa en pacientes que tienen tropismo R5. El ibalizumab, que es este inhibidor de anti-CD4, este anticuerpo monoclonal humanizado. Y fostemsavir, que es el que acabamos de hablar ahora, que vino aprobado por los estudios Bright y que es una alternativa importante y que va a estar disponible en nuestro país está aprobado por el Instituto de Salud Pública en Chile y va a ser, entiendo, ya disponible a partir del próximo año. Es una alternativa muy importante, interesante, incluso en pacientes que no tienen ninguna alternativa. Y de los antirretrovirales de nuevas familias, vimos el inhibidor de la cápside, lenacapavir, que viene muy bien expectado, utilizado subcutáneamente cada 6 meses. El inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, islatravir, que viene también estudiado en pacientes en fracaso. Este inhibidor de la maduración, que acabamos de ver también, que está en fases muy iniciales. Y los anticuerpos monoclonales humanizados, estos BNAbs, que representan un universo muy interesante, atractivo, no solamente, como les decía, en tratamiento, sino que en PrEP, en fracaso y también en cura. Eso es. Muchas gracias.